En las calles de la colonia Esperanza, el millonario Alejandro Mendoza manejaba su Mercedes blindado cuando un balón golpeó su ventana. Un niño de 8 años corrió a disculparse, pero en lugar de miedo, sus ojos brillaban con alegría pura. «Perdón, señor. ¿Le gusta mi casa? Mi papá y yo la pintamos el mes pasado», dijo Sebastián señalando con orgullo hacia una casita azul cielo. En ese momento, el corazón de piedra de este constructor de mansiones millonarias se quebró al descubrir que una familia humilde había creado más amor en 2 cuartos que él en su penthouse de lujo. Cuando el pequeño le enseñó sus dibujos de edificios para que las familias sean felices, Alejandro comprendió que había pasado toda su vida construyendo paredes en lugar de hogares. Las luces doradas del atardecer se filtraban por las ventanas blindadas del Mercedes-Benz mientras Alejandro Mendoza revisaba los últimos reportes financieros de su imperio inmobiliario. A los 45 años, había construido una fortuna que le permitía comprar y vender propiedades como si fueran fichas de monopolio. Su empresa Desarrollos Premium era sinónimo de lujo y exclusividad en todo México. Esa tarde de viernes regresaba de cerrar la compra más importante de su carrera. Un terreno completo en Santa Fe que convertiría en el complejo residencial más caro del país. $25 millones había pagado por esas 4 hectáreas que transformaría en mansiones para millonarios como él. Su chofer, Raúl, manejaba con cuidado por las calles del centro de la ciudad. El tráfico los obligó a tomar una ruta alternativa por colonias que Alejandro nunca había visitado. Barrios populares donde la gente trabajadora vivía en casas pequeñas pero dignas. ¿Por dónde estamos pasando?, preguntó Alejandro sin levantar la vista de sus documentos. Por la colonia Esperanza, señor, respondió Raúl. Es el camino más rápido para evitar el tráfico de Reforma. Alejandro miró por primera vez por la ventana. Vio casas sencillas de 2 pisos, niños jugando fútbol en las calles, mujeres colgando ropa en los patios. Era un mundo completamente ajeno a su realidad de penthouse en Polanco y casas de fin de semana en Valle de Bravo. De repente, un balón se estrelló contra la ventana de su auto. Raúl frenó bruscamente. Un niño de aproximadamente 8 años corrió hacia el vehículo para recuperar su pelota. Tenía el cabello alborotado y llevaba una camiseta de fútbol desgastada pero limpia. «Perdón, señor», gritó el niño mientras recogía su balón. No fue a propósito. Alejandro bajó la ventana, molesto por la interrupción. Estaba a punto de regañar al niño cuando algo lo detuvo. Los ojos del pequeño brillaban con una alegría genuina que hacía años no veía. No había miedo ni sumisión en su mirada, solo la honestidad pura de la infancia. «Ten más cuidado», dijo Alejandro con menos dureza de la que había planeado. «Sí, señor», respondió el niño con una sonrisa. «¿Le gusta mi casa? Mi papá y yo la pintamos el mes pasado». Siguió la dirección de la mirada del niño. Señalaba hacia una casa pequeña pero perfectamente mantenida. Las paredes de color azul cielo brillaban bajo el sol del atardecer. El jardín frontal estaba lleno de flores que alguien había plantado con cuidado. Una cerca de madera blanca rodeaba la propiedad. ¿Ustedes han notado cómo los niños hablan de sus hogares con orgullo absoluto, sin importar su tamaño? Es muy bonita, admitió Alejandro, sorprendido por su propia sinceridad. Mi papá dice que no importa si es pequeña porque está llena de amor, continuó el niño. ¿Usted dónde vive, señor? La pregunta simple golpeó a Alejandro de manera inesperada. ¿Dónde vivía realmente? Su penthouse de 500 metros cuadrados estaba lleno de muebles caros y obras de arte. Pero cuando llegaba por las noches, el silencio era tan completo que a veces prendía la televisión solo para escuchar voces humanas. Vivo en una casa grande en Polanco, respondió. ¡Qué padre!, exclamó el niño. ¿También la pintó con su papá? La inocencia de la pregunta fue como una bofetada emocional. Alejandro nunca había pintado nada con su padre. Nunca habían trabajado juntos en proyectos familiares. Su relación había sido formal y distante, centrada en expectativas de éxito más que en conexión humana. No, murmuró, la pintaron otras personas. Ah, dijo el niño sin juicio alguno. Bueno, seguramente también quedó bonita. Señor,
¿Quiere conocer a mi papá? Está adentro preparando la cena. Alejandro se encontró considerando la invitación. Era completamente absurdo. Él no visitaba casas de desconocidos en barrios populares. Su agenda estaba llena de cenas de negocios en restaurantes exclusivos y eventos sociales de alta sociedad. Pero algo en la calidez genuina del niño lo atrajo de manera inexplicable. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Sebastián Herrera, respondió el niño con orgullo. ¿Y usted, cómo se llama? Alejandro Mendoza. Mucho gusto, señor Alejandro, dijo Sebastián extendiendo su mano pequeña con formalidad adorable. Mi papá siempre me dice que debo saludar a las personas con respeto. Alejandro estrechó la mano del niño, sintiendo por primera vez en años un contacto humano que no tenía segundas intenciones económicas. Raúl, dijo a su chofer, espérame aquí. Voy a conocer a la familia de Sebastián. Raúl lo miró con sorpresa pero asintió. En 15 años trabajando para Alejandro nunca lo había visto hacer algo tan espontáneo. Sebastián corrió hacia la puerta de su casa gritando, «Papá, papá». Vino a visitarnos un señor muy elegante. La puerta se abrió y apareció un hombre de aproximadamente 35 años. Era alto y fuerte, con manos callosas que hablaban de trabajo físico. Su camisa de trabajo estaba limpia pero mostraba el desgaste de años de uso. A pesar de su apariencia humilde, había dignidad en su postura. Buenas tardes, dijo el hombre con cortesía. Soy Rodrigo Herrera. Sebastián me dice que quiere conocer nuestra casa. Alejandro Mendoza, se presentó. Su hijo me invitó después de que su balón golpeara mi auto. Espero no estar interrumpiendo. Para nada, respondió Rodrigo con hospitalidad genuina. Cualquier amigo de Sebastián es bienvenido en nuestra casa. ¿Gusta pasar? Alejandro siguió a Rodrigo al interior de la casa. El espacio era pequeño pero estaba impecablemente organizado. La sala tenía un sofá sencillo pero cómodo, una mesa de centro hecha a mano, y las paredes estaban decoradas con dibujos de Sebastián y fotografías familiares. Lo que más impresionó a Alejandro no fue el mobiliario sino la atmósfera. Había una calidez en ese espacio que su mansión de lujo nunca había tenido. El aroma a comida casera llenaba el aire. Se escuchaba música suave en la radio. Todo transmitía la sensación de un hogar real donde una familia vivía, reía y creaba memorias juntos. ¿Le puedo ofrecer algo de tomar?, preguntó Rodrigo. Tengo agua fresca de Jamaica que hice esta mañana. Sí, por favor, respondió Alejandro, aunque normalmente solo bebía agua importada o vinos caros. Rodrigo desapareció en la cocina y regresó con un vaso lleno de agua de Jamaica perfectamente fría. Alejandro la probó y se sorprendió. Sabía mejor que cualquier bebida cara que hubiera tomado en restaurantes de lujo. Está deliciosa, dijo sinceramente. Es la receta de mi esposa, explicó Rodrigo con nostalgia. Ella falleció hace 2 años, pero le enseñé a Sebastián a prepararla para mantener viva la tradición familiar. Lo siento mucho, dijo Alejandro, sintiendo una punzada de dolor empático que no había experimentado en años. Gracias, respondió Rodrigo. Ha sido difícil, pero Sebastián y yo nos cuidamos mutuamente. Él me enseña a ver la alegría en cosas pequeñas, y yo trato de darle todo el amor que necesita. Sebastián apareció corriendo desde el patio trasero. Papá, ya están listos los tomates. ¿Podemos hacer la ensalada? Por supuesto, campeón, dijo Rodrigo. Señor Alejandro, ¿le gustaría ver nuestro pequeño huerto? Sebastián y yo cultivamos nuestras propias verduras. Alejandro siguió a padre e hijo al patio trasero. Era un espacio pequeño pero maximizado perfectamente. Había tomates, lechugas, chiles y hierbas aromáticas creciendo en jardineras hechas con materiales reciclados. Todo estaba ordenado y bien cuidado. Mire, señor Alejandro, exclamó Sebastián señalando hacia las plantas de tomate. Estos los sembré yo solito. Mi papá me enseñó que si cuidas las plantas con amor, te dan frutos más sabrosos. La filosofía simple del niño resonó en Alejandro de manera profunda. ¿Cuándo había sido la última vez que había cuidado algo con amor?
Su vida estaba llena de transacciones financieras y adquisiciones materiales, pero vacía de cuidado genuino hacia otras personas o proyectos. ¿Cuánto tiempo tardan en crecer?, preguntó. Como 3 meses, explicó Sebastián con seriedad. Al principio es difícil porque no ves nada, pero si sigues regándolos y quitando las hierbas malas, un día ves una florecita pequeña y después ya tienes tomates rojos y gorditos. Como muchas cosas importantes en la vida, añadió Rodrigo mirando significativamente a Alejandro. Los mejores resultados requieren paciencia y cuidado constante. Alejandro asintió, comenzando a entender que estaba recibiendo lecciones de vida que ninguna universidad de negocios había incluido en su educación. Señor Alejandro, dijo Sebastián, ¿usted tiene huerto en su casa grande? No, admitió Alejandro. Tengo jardineros que cuidan las plantas, pero yo no planto nada. ¡Qué lástima!, exclamó Sebastián. Se pierde de lo más divertido. ¿Quiere que le enseñe? Es muy fácil. Antes de que Alejandro pudiera responder, Sebastián ya había corrido a buscar una pala pequeña y había comenzado a preparar un espacio en una jardinera vacía. Primero hace un hoyito como así, explicó el niño con total concentración. Después pone la semillita con cuidadito. La tapa con tierrita suave y le echa agüita pero no mucha porque se puede ahogar. Alejandro se encontró arrodillado en la tierra junto a un niño de 8 años, plantando semillas de lechuga con sus manos que estaban acostumbradas únicamente a firmar contratos millonarios. Era una experiencia completamente nueva para él. ¿Así está bien?, preguntó, mostrando su trabajo a Sebastián. Perfecto, declaró el niño. Ahora tiene que prometerme que va a venir a verla crecer. Las plantas crecen mejor cuando saben que alguien las quiere. La idea de comprometerse a visitas regulares a esta casa en un barrio que no conocía debería haber parecido absurda. Pero Alejandro se escuchó diciendo, te prometo que vendré a ver cómo crece. Rodrigo observaba esta interacción con una sonrisa. Sebastián tiene esa habilidad de hacer que las personas quieran ser mejores, comentó. Su maestra dice que es un líder natural. ¿En qué grado estás?, preguntó Alejandro a Sebastián. En tercero, respondió el niño. Me gusta mucho la escuela, especialmente matemáticas y ciencias. Mi maestra dice que podría ser ingeniero cuando sea grande, como los señores que construyen puentes y edificios. ¿Te gustaría construir edificios?, preguntó Alejandro, genuinamente interesado. Sí, exclamó Sebastián con entusiasmo. Pero quiero construir casas bonitas donde las familias puedan ser felices, no solo casas grandes para personas ricas. Casas como la nuestra, pero tal vez un poquito más grandes para que quepan más juguetes. La honestidad del niño sobre sus ambiciones golpeó a Alejandro en el núcleo de su conciencia. Toda su carrera había estado enfocada en construir exactamente lo opuesto, desarrollos de lujo para millonarios, excluyendo sistemáticamente a familias trabajadoras como los Herrera. Es una meta muy noble, dijo Alejandro sinceramente. Mi papá dice que si estudio mucho y trabajo duro, puedo llegar a ser lo que yo quiera, añadió Sebastián. ¿Usted qué hace en su trabajo? Construyo casas y edificios, respondió Alejandro. Los ojos de Sebastián se iluminaron como luces navideñas. ¿En serio? Usted ya es lo que yo quiero ser. ¿Puede enseñarme cómo se hace? La admiración pura del niño hacia su profesión hizo que Alejandro viera su trabajo desde una perspectiva completamente nueva. Durante años había pensado en la construcción únicamente en términos financieros. Pero la curiosidad de Sebastián le recordó que fundamentalmente se trataba de crear espacios donde las personas vivían sus vidas. Claro que puedo enseñarte, respondió. Pero primero tienes que terminar la escuela y estudiar mucho. Lo haré, prometió Sebastián con determinación absoluta. Rodrigo apareció desde la cocina. La cena está lista. Señor Alejandro, ¿nos haría el honor de acompañarnos? No es nada elegante, pero está hecho con cariño. Alejandro debería haber declinado cortésmente. Tenía una cena de negocios programada en un restaurante exclusivo. Pero algo en la invitación cálida de esta familia lo hizo querer quedarse. Me encantaría, respondió, sorprendiéndose a sí mismo. La cena fue una revelación.
La mesa pequeña estaba puesta con platos sencillos pero limpios. Rodrigo había preparado tacos de pollo con verduras del huerto, arroz rojo y frijoles refritos. Todo estaba delicioso, pero lo que más impresionó a Alejandro fue la conversación. Sebastián contó sobre su día en la escuela con entusiasmo contagioso. Rodrigo preguntó sobre las tareas y escuchó con atención genuina las respuestas de su hijo. Ambos incluyeron a Alejandro en la conversación con naturalidad, como si fuera un viejo amigo de la familia. ¿Usted tiene familia, señor Alejandro?, preguntó Sebastián durante la cena. No, respondió Alejandro. Vivo solo. ¿No se siente solito?, preguntó el niño con preocupación evidente. La pregunta simple fue devastadora en su precisión. Alejandro vivía en soledad constante, rodeado de lujo pero desprovisto de conexión humana real. A veces, admitió. ¿Por qué no se busca una familia?, sugirió Sebastián con la lógica directa de los niños. Las familias hacen que todo sea más divertido. Rodrigo intervino suavemente. Sebastián, algunas personas prefieren vivir solas. No todos necesitamos lo mismo para ser felices. Pero Alejandro había quedado pensando en la observación del niño. ¿Era realmente más feliz solo, o simplemente había aceptado la soledad como precio del éxito financiero? Después de la cena, Sebastián insistió en mostrarle a Alejandro su cuarto. Era pequeño pero estaba lleno de personalidad. Las paredes tenían dibujos de edificios fantásticos que el niño había diseñado. Su escritorio tenía libros de matemáticas y ciencias, pero también juguetes y una colección de cochecitos. Estos son los edificios que voy a construir cuando sea grande, explicó Sebastián señalando sus dibujos. Este es un hospital para que la gente se cure más rápido. Este es una escuela con jardines gigantes. Y este es un edificio de casas bonitas donde las familias pueden vivir felices. Cada dibujo mostraba una comprensión intuitiva de que la arquitectura debía servir a las necesidades humanas, no solo cumplir funciones básicas. Alejandro quedó impresionado por la creatividad y el propósito social en los diseños del niño. Son extraordinarios, dijo sinceramente. ¿Tienes talento natural para esto? ¿De verdad?, preguntó Sebastián con esperanza. A veces mis compañeros se ríen porque digo que quiero construir casas para pobres en lugar de casas para ricos. Las casas para familias trabajadoras son igual de importantes que cualquier otra construcción, respondió Alejandro, sorprendido por su propia convicción. Tal vez más importantes. Cuando llegó el momento de irse, Alejandro se sintió extrañamente reacio a dejar esta casa pequeña que había resultado más acogedora que cualquier espacio de lujo que conociera. Gracias por su hospitalidad, dijo a Rodrigo. Ha sido una velada extraordinaria. Gracias a usted por acompañarnos, respondió Rodrigo. Sebastián estará hablando de esta visita durante semanas. Señor Alejandro, dijo Sebastián corriendo hacia él, ¿va a regresar a ver mi planta de lechuga? Por supuesto, prometió Alejandro. Y quiero ver más de tus diseños de edificios. Sí, exclamó el niño. Voy a dibujar muchos más para enseñarle. Durante el camino de regreso a su penthouse, Alejandro no pudo dejar de pensar en la experiencia. Rodrigo trabajaba en construcción ganando una fracción de lo que él manejaba en una hora. Pero había logrado crear algo que toda la fortuna de Alejandro no había podido comprar, un hogar lleno de amor, propósito y alegría genuina. Esa noche, en su departamento de lujo, Alejandro se sintió más solo que nunca. Los muebles caros y las obras de arte que había coleccionado durante años le parecieron fríos y sin alma. Por primera vez en décadas. Cuestionó si había confundido éxito financiero con éxito humano. Al día siguiente, sábado, Alejandro hizo algo completamente inusual. Canceló sus planes de golf en el club exclusivo y regresó a la colonia Esperanza para visitar a Sebastián y revisar la planta de lechuga. Sebastián estaba jugando fútbol en la calle cuando vio llegar el Mercedes. Corrió hacia el auto con una sonrisa radiante. Señor Alejandro. Vino a ver mi planta. Ya tiene una hojita pequeñita. Efectivamente, la semilla que habían plantado juntos el día anterior ya mostraba el primer brote verde. Era un milagro pequeño pero poderoso que llenó a Alejandro de satisfacción inexplicable. Es hermosa,
dijo, y lo decía en serio. ¿Quiere ver mis nuevos dibujos?, preguntó Sebastián. Anoche dibujé un edificio especialito para usted. El dibujo que Sebastián le mostró era diferente a los otros. Representaba un edificio alto y elegante, pero en la planta baja había espacios comunitarios, una biblioteca, un parque infantil y un área de juegos. Era como si el niño hubiera encontrado una manera de combinar lujo con propósito social. ¿Qué opina?, preguntó Sebastián ansiosamente. Creo que es brillante, respondió Alejandro. ¿Cómo se te ocurrió incluir espacios para la comunidad? Porque pensé que si las personas ricas y las personas no tan ricas viven en el mismo lugar, pueden ser amigas, explicó Sebastián con lógica simple pero profunda. Como usted y nosotros. Ayer no nos conocíamos, pero ahora somos amigos. La observación del niño sobre amistad que trasciende diferencias económicas tocó algo profundo en Alejandro. Durante años había vivido en una burbuja social de personas con ingresos similares. Pero la conexión genuina que había sentido con los Herrera le demostró que había estado perdiendo relaciones auténticas por mantener distancia de clase. Sebastián, dijo Alejandro después de estudiar el dibujo cuidadosamente, ¿te gustaría que construyéramos este edificio juntos? En la vida real, no solo en el papel. Los ojos del niño se abrieron como platos. ¿Habla en serio? ¿Podríamos construir mi diseño de verdad? Completamente en serio, confirmó Alejandro. Pero tendría que ser nuestro proyecto especial. Tú seguirías estudiando y yo me encargaría de la parte técnica y financiera. Rodrigo, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó con expresión de asombro. Señor Alejandro, ¿realmente está considerando esto? Más que considerándolo, respondió Alejandro. Creo que su hijo ha diseñado exactamente el tipo de desarrollo que México necesita. Construcción de calidad que integre diferentes niveles socioeconómicos en lugar de segregarlos. Lo que comenzó como una visita casual para ver una planta de lechuga se convirtió en la semilla de la transformación más importante en la carrera de Alejandro. Durante los siguientes meses, trabajó con Sebastián para refinar el diseño del edificio comunitario. Contrató arquitectos profesionales para convertir los dibujos del niño en planos técnicos viables. El proyecto Torres Esperanza se convirtió en el desarrollo residencial más innovador de México. Apartamentos de lujo en los pisos superiores subsidiaban unidades accesibles en pisos inferiores. Los espacios comunitarios diseñados por Sebastián crearon oportunidades naturales para interacción entre residentes de diferentes trasfondos económicos. Sebastián se convirtió en el consultor más joven en la historia de la construcción mexicana. Su perspectiva única sobre diseño inclusivo atrajo atención nacional e internacional. Universidades comenzaron a invitarlo a dar conferencias sobre arquitectura socialmente responsable. Pero lo más importante para Alejandro no fueron los reconocimientos profesionales sino la familia que había encontrado en los Herrera. Rodrigo se convirtió en el superintendente de construcción de todos sus proyectos. Sebastián pasaba fines de semana en el penthouse de Alejandro, llenando el espacio de risa y creatividad que había estado ausente durante años. ¿Sabes qué he aprendido, Sebastián?, le dijo Alejandro un año después, mientras revisaban los planos finales de su segundo proyecto conjunto. ¿Qué?, preguntó el niño. Ahora de 9 años pero con la misma curiosidad brillante. Que la casa más bonita no es la más grande ni la más cara. Es la que está llena de personas que te quieren. Su respuesta encapsuló la transformación completa en su comprensión de lo que constituye riqueza verdadera. Como nuestra casa, exclamó Sebastián. Aunque ahora tenemos 2 casas, la de papá y la suya, y las 2 están llenas de amor. Exactamente, confirmó Alejandro, sintiendo gratitud profunda por el niño que había cambiado no solo su perspectiva profesional sino su vida entera. La frase "esa es mi casa" se había convertido en símbolo de orgullo familiar que trasciende limitaciones económicas, mientras que la transformación de Alejandro demostraba que la verdadera construcción no es de edificios sino de relaciones humanas que enriquecen el alma más que cualquier ganancia financiera. 5 años después, cuando Sebastián tenía 13 años y ya había ganado múltiples concursos nacionales de diseño arquitectónico, Alejandro reflexionaba sobre cómo un balón que golpeó su auto había sido el impacto más importante de su vida,
No porque hubiera dañado su vehículo, sino porque había abierto su corazón a una familia que le enseñó el verdadero significado de construcción, crear espacios donde el amor puede florecer sin importar el tamaño de las habitaciones. Gracias por acompañarme en esta historia que nos recuerda que los hogares más ricos no se miden en metros cuadrados sino en momentos compartidos. Si esta historia tocó su corazón, me encantaría saber de qué ciudad nos siguen. Y si creen en el poder transformador de la amistad que rompe barreras sociales, los invito a dar me gusta y suscribirse para más historias que celebran lo mejor de la humanidad.